Al estar planeando mi temporada, presentaciones de grafito para dibujar, incluyo en mi lista la revisión del modelo Staedtler Mars Lumograph Black, porque algunas personas referían en sus videos que la mina de estos lápices contenía una mezcla de grafito y carbón, y los recomendaban para obtener negros intensos. Por eso, el día de hoy, haré el unboxing de este material. En el anverso de la fajilla plástica apreciamos la marca, el modelo, el número de piezas y las graduaciones. También vemos una foto del lápiz completo y una ilustración que sirve para mostrar el grado de intensidad que proporcionan estos lápices. En el reverso, encontramos una etiqueta en la que informan que este material fue hecho en Alemania, la descripción en diferentes idiomas y algunos logos. Voy a retirar la fajilla que está pegada en esta parte. Uy, la etiqueta está muy adherida a la lata. Ya está. Me gusta mucho que el diseño de la fajilla se reproduzca en el estuche. Esperen, acabo de notar que hay una diferencia en el número de graduaciones. En la cajita se leen 4 y en la fajilla 6. También en el reverso del estuche se hace referencia a 4 graduaciones. Voy a retirar esta cinta adhesiva para ver el surtido de graduaciones que contiene realmente este empaque. Está muy bien que hayan puesto esta cinta para evitar que se abra la lata. Aquí los tenemos. Son tal y como los muestran en la foto. Y sí son 6 graduaciones surtidas. La carcasa hexagonal de madera está lacada en color negro mate y la contera en negro brillante. Ya vienen afilados con una punta recortada. Sacaré un lápiz para verlo de cerca. Dice Made in Germany. Observamos el logo y la marca, el nombre del modelo, una franja blanca y la graduación rotulada en todos los lados del prisma hexagonal. Al reverso trae un código y número de barras y el número del artículo. Aquí vemos el contraste del diámetro de la mina del 8B, que es de 4.5 milímetros, a diferencia del de las otras graduaciones que son de 3.6 milímetros. El diámetro de la carcasa es de tamaño estándar. Este estuche metálico tiene 3 bisagras que sujetan firmemente las 2 tapas y mantienen los lápices en su lugar. Y por su tamaño, es muy práctico para llevar a todos lados. Debo decir que me sorprendió no encontrar la referencia clara en la descripción del producto acerca de que su mina contiene una mezcla de grafito y carbón. Los expertos podrán percatarse de ello, pero para quienes estamos aprendiendo sobre materiales de dibujo, no es tan obvio. La referencia la encontré en la descripción en francés, que se localiza en el reverso de la fajilla. En el estuche no aparece la palabra grafito. Considero que la empresa debería especificar claramente en todos los idiomas que utiliza que son lápices de grafito de alta calidad con una proporción elevada de carbón para resultados mates y negros intensos. Al hacer unas degradaciones en las que apliqué suavemente capas hasta sentir que la parte superior se saturaba, esperaba observar mayor grado de oscuridad. Por supuesto, se puede obtener más intensidad si se ejerce mayor presión sobre los lápices, pero también se corre el riesgo de aplanar la superficie del papel. Es, en las líneas, donde podemos apreciar mayor oscuridad. Todavía hace falta seguir experimentando con estos lápices para conocer mejor sus características. Compartiré mis observaciones con ustedes en la reseña de este producto. Gracias por su atención. Hasta la próxima.